pues el chocolate como una forma de negocio. Norma Arellano, buenos días, Hola, ¿cómo muy estás? Buenos días, Humberto. Hola, Bienvenida, Gaby. Norma. Gracias, gracias. Pues como qué mejor siempre. manera de hacer negocio con algo que, bueno, a mí me gusta, a mí me encanta. No sé tú, Gaby. A mí me fascina, yo puedo decir que soy casi que adicta al chocolate. Para mí no sé si sería un negocio o un problema, porque podría comerme la materia prima. Lo vas a quebrar. Sí, lo podría quebrar. ¿Cómo Sí, estás, sí, hermano? yo terminarías, ¿verdad? Sí, redonda. Sí, redonda, sí. Muy bien, muy contenta aquí. Una mañana muy dulce. Sí. Sí, cómo Porque no. los chocolates artesanales, una manera estupenda de hacer negocio, de verdad. Al chocolate le pueden ganar de entre el 70 al 300%. 300%. Sí. Las materias primas que se utilicen son de diferentes calidades, porque aquí lo artesanal es también sinónimo de premium, ¿no? De calidad. Sí, sí. Cuando decimos chocolate artesanal, estamos diciendo delicia, especial, diferente, y entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver si competimos por precio o por calidad. ¿Qué es lo que queremos, no? ¿A dónde queremos llegar con nuestros productos? Ahorita la Pascua, que se regalan los huevitos de Pascua de chocolate, fue una muy buena oportunidad para Martita, que no se llama Marta, se llama Martita. Martita, así es. Muy bien. No nos Ella se confundamos. dedica a lo que le gusta mucho la repostería, pero se ha dedicado a lo que es la fabricación, la producción de chocolate para ocasión. Ok. Y ha buscado diferentes maneras, tanto de distribuirlo como de hacerlo diferente. Claro, ¿Sí? porque hay una grandísima variedad de chocolates en el mercado. ¿Cómo marcar la diferencia? Es un gran punto. Exacto. Eso Es que como darle tu mencionas. toque, por Sí, así sí. decirlo, ¿no? Sí, si nosotros vamos a un supermercado o a una tienda especializada o hay chocolaterías, hay demasiada oferta. Pero este es un chocolate artesanal que tiene su característica particular porque Martita se ha ido más por la calidad que por el precio. Entonces su producto es caro, pero ¿Te vale. garantiza? de Pero es bueno, verdad. ¿no? Es que el chocolate es una cosa deliciosa, ¿no? Es algo que a mucha gente le gusta. Además tiene características muy especiales que te alegran, te dan ánimo. Si estás triste, un chocolatito es una maravilla. Dicen que libera endorfinas, que Claro, es la droga de la felicidad, le dicen. Sí, sí, sí. Las señoras embarazadas que se les baja la presión, un chocolatito, bueno. para todos, Es para definitivamente. todo. Así Es una delicia y además te causa muchísima felicidad, ¿no? ¿Cómo puede una persona entonces que pues estés, por ejemplo, escuchándonos a nosotros en este momento, iniciarse en este negocio de los chocolates artesanales? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Porque vemos la idea y vamos a una tienda de chocolates y lo vemos muy lejano, vemos un proceso tal vez muy sofisticado, ¿es esto así? Mira, el proceso es especial, es sofisticado. Tienes que tomar unas clases, la verdad, o documentarte otra vez. Vamos a internet. Yo estuve documentándome y hay procesos para hacer el chocolate. Muy bien. Pero aquí lo que yo les quiero platicar también es la manera en cómo lo puedes distribuir. Muy bien. Porque tú dices, bueno, ok, sé hacer chocolate, pero ahora ¿cómo lo voy a vender? Exacto. Tienes que buscar diferentes canales para hacer llegar tu producto. La distribución es la manera en cómo haces llegar el producto a tu cliente. Y entonces Martita lo que ha hecho es hacer contacto con diferentes pastelerías, cafeterías, Restaurantes. servicios de catering, restaurantes pequeños. ¿Por qué? Porque de esa manera su producto puede ser muy acogido, ¿sí? Y no enredarse con las marcas comerciales. Claro. Ajá. Norma, ¿y el caso del empaque, por ejemplo? Bueno, el empaque es el vendedor silencioso. Sí. Un producto delicioso como es el chocolate, empacado de una manera muy especial, da un valor agregado. Sin duda. ¿Sí? Es Tú un ves plus que algo, le da, vaya. claro, tú ves algo lindo. Martita utiliza mucho bolsas de celofán, cajitas y muchos